¿En cuántas ocasiones ustedes y yo hemos recorrido la ciudad? ¿En cuántas ocasiones nos hemos subido a un autobús, al Metroplus, al metro, o incluso hemos callejeado por algún lugar de nuestro país? ¿Con qué nos encontramos? Probablemente hemos visto transeúntes de prisa, quienes vociferan un periódico, quienes en los centros comerciales nos invitan a entrar. Detrás de todos esos rostros hay una cantidad de historias aún no contadas. Hay una oportunidad para que conozcamos lo mejor que los seres humanos llevamos dentro. Ya es hora de mostrar lo bueno. Ya probablemente nos estemos cansando de creer que dentro de los seres humanos solo hay miseria, lo que nosotros llamamos maldad. No. Es la oportunidad de ver lo bueno que llevamos dentro y sobre todo demostrarlo. Es por eso que la Universidad Pontificia Bolivariana, con la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y el canal Televid y nuestro programa de En Rojo y Negro, ha creado el concurso Héroes de Barrio, quien ya en su 9ª versión, 9 años contando historias, 9 años premiando a aquellos capaces de ver historias de bondad detrás de tantas cosas a las que nos enfrentamos en nuestra ciudad. En este programa queremos llevarles a ustedes las historias de la categoría de aficionados, es decir, aquellos que no estudian en el medio, que no tienen que ver con lo audiovisual, pero le han apostado a contar una historia, y con la categoría estudiantes. Conozcamos un poco en qué consiste nuestro concurso de héroes de barrio y sobre todo, qué es un héroe de barrio. La nota con la que empezamos este espacio de opinión. Según la Real Academia Española, un héroe es aquella persona que posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas, actos heroicos por los que es reconocido. Entonces, ¿qué define a un héroe? Una capa, su superpoder. Para nosotros, un héroe es aquella persona que se preocupa por los demás, una persona persistente que día a día trabaja por su comunidad sin esperar nada a cambio. Hace 2 meses, la Universidad Pontificia Bolivariana, el programa En Rojo y Negro y la Facultad de Comunicación Social Periodismo abrieron la 9ª convocatoria del concurso Héroes de Barrio, donde queríamos conocer esas historias de aquellos personajes que por su labor, sus obras y su permanente empeño por mejorar la convivencia de sus barrios han sido reconocidos como unos verdaderos héroes. Para esta versión quisimos ampliar nuestras categorías a otros públicos, así que además de las categorías de estudiantes y realizadores, creamos la categoría de aficionados y nuevos talentos, donde recibimos propuestas de aquellas personas apasionadas por el audiovisual y estudiantes de colegio que cursan actualmente grado 10º y 11. Los jóvenes de diferentes universidades, aficionados y realizadores independientes de nuestro país aceptaron el reto y nos narraron sus historias presentándonos a aquellas personas que muchas veces son invisibles para los lentes comerciales. ¡Bienvenidos, héroes de barrio! Si algo nos ha quedado claro entonces, es que esas historias que están detrás de cada uno de los personajes, en esta 9ª versión de Héroes de Barrio, esas personas de carne y hueso, esos seres detrás de los que no hay ficción, no hay puestas en escena. Entonces, en esas nuevas posibilidades a las que se ha abierto el concurso, está, como les decíamos, la categoría de aficionados. Y precisamente nos encontramos con John James Sánchez, el ganador de esa categoría de aficionados. Cuando hablamos de la categoría de aficionados, hablamos de esa categoría en la que no necesariamente, o mejor aún, las personas tienen simplemente una pasión por lo audiovisual, no una formación. John James, ¿por qué nos cuenta un poco qué hace usted, cómo llegó a esta historia y a este concurso? Padre, muchas gracias. Básicamente yo soy
docente, profesor de filosofía en el Colegio La Salle de Envigado. Me enteré por el concurso aquí precisamente en la universidad, en alguna de las carteleras de la universidad, y me llamó poderosamente la atención. Sobre todo hacer visible a alguien a quien yo considero un héroe. Inmediatamente vi el letrerito, el aviso, pues dije, mi historia será sobre esa persona en particular. Estamos hablando del municipio de Itagüí. ¿En qué barrio en particular? Bueno, en el municipio de Itagüí, en el barrio El Guayabo, que está, digamos, perteneciente a una gran zona que se llama el sector o el barrio de Santa María. En Itagüí la parroquia se llama María, Madre de la Iglesia. Cuando usted identifica, John James, que efectivamente el párroco de allí, Juan Carlos Velázquez, puede convertirse en su héroe, ¿qué características usted va descubriendo en él y sobre todo lo que le rodea y todo lo demás para poder decir efectivamente detrás de toda su acción pastoral, artística y demás, hay un tipo de heroísmo? Mire, padre, el padre Juan Carlos nos acompaña desde el año 2012 en la parroquia y desde entonces se ha convertido en un referente para todas las personas que asistimos a la parroquia. En mi caso particular, lo considero un amigo cercano, alguien en quien yo puedo, alguien que me escucha, en quien yo puedo confiar, y alguien que ha ido trazando un camino sumamente interesante, lleno de detalles importantísimos. El primero de ellos, su vinculación a los procesos de pacificación de muchos sectores de Medellín, algo que particularmente a mí me impactó cuando yo conversaba con el padre y los primeros tiempos, que él empezaba como a relatarnos su historia. Era interesantísimo que él nos contaba sobre los muchachos del combo, los muchachos del barrio, los lugares en los que había estado, los procesos en los que ha participado. Y en la parroquia en particular, en el video incluso se van a visualizar algunos de los proyectos que él ha estado desarrollando, ¿cierto? El proyecto de Maranatá, uno de las comunidades, una comunidad a la que yo pertenezco también, el proyecto de Tercera Orden, que es un proyecto básicamente de jóvenes o adolescentes con el deseo de proyectarse, y el proyecto de La Forja, que es como un proyecto ya para chicos de condición un poco más vulnerable, a quienes el padre, sin lugar a dudas, a todo nivel ha impactado su vida. ¿Con qué anécdota en particular después de toda esa historia? Porque no es lo mismo la historia que se graba que la historia que se edita. En todo ese proceso de preproducción y de la misma producción y al final, ¿hay alguna anécdota en particular, una historia que le haya llamado la atención? Alguna anécdota en particular, el padre está, como usted lo sabe también, el padre es artista plástico, es tallador, talla en madera, tiene unas obras maravillosas, y cuando entro a su casa para recoger algunas de las historias que él me contó, yo empiezo a ver muchas de las obras que él tenía guardadas. Él me cuenta que está preparando algo muy, muy importante, y empiezo a ver dentro de todas esas obras la mano del artista. Es decir, inclusive durante mucho tiempo que lo hemos acompañado, él tiene ese talento particular para las artes plásticas y convertir un simple pedazo de madera en una maravillosa obra de arte. Cuando ya termina usted la historia, la concibe, la presenta y todo lo demás, se presenta usted ya para la premiación, es decir, en su historia cotidiana, llega usted y piensa, bueno, al final, como que, ¿qué enseñanza le puede quedar a una persona como usted después de haber pasado por ese proceso de grabar, de conocer de primera mano lo que hace el padre Juan Carlos, claro, y sobre todo las personas que lo van rodeando para que efectivamente uno pueda decir, es que estamos ante alguien que es capaz de impactar otras vidas? Pues lo primero con que yo me encuentro es que no hay historias pequeñas y no hay heroísmos menores, ¿cierto? Como lo decía el respaldo del programa, no son héroes de capa, no son héroes con
superpoderes como los que visualizamos en las películas. Los poderes de estas personas están, yo creo que en convertir cosas ordinarias en extraordinarias. Y por último, que pues el haberme arriesgado a compartir la historia fue algo que valió la pena. De alguna manera no esperaba que la historia trascendiera mucho. Esperaba, como se lo manifesté a alguno de los organizadores, con la historia rendir un homenaje, básicamente, a alguien a quien yo considero un gran amigo. Cuando uno piensa en estas historias, piensa indiscutiblemente en una oportunidad única que tenemos. En el caso de un aficionado, de utilizar los recursos que tenga a su mano, en este caso un teléfono celular, poder pasar por un proceso de pensar la idea, grabarla, editarla. Y entonces uno dice, claro, estamos ante una categoría que nos permite abrir el espectro audiovisual para que aquellos que no tienen nada que ver con ello puedan participar. Conozcamos entonces la historia Héroe de mi barrio, de John James Sánchez, ganador en la categoría de aficionados. Hola, mi nombre es Juan Carlos Velázquez Rúa, sacerdote ordenado en el 2000 para la Arquidiócesis de Medellín. Comencé trabajando en San Javier La Loma, Comuna 13. Allí hicimos un trabajo muy bueno de plan desarme, de cambio de armas por marraneras. Y con No Matarás, que era de la Arquidiócesis, una institución de la Arquidiócesis de Medellín. López, la parroquia San Fernando Rey. Allí hicimos un trabajo muy fuerte en torno a la pacificación del barrio. Pasamos de tener en un año 48 asesinatos de jóvenes entre 14 a 24 años, al año siguiente 0 asesinatos. Esto gracias a toda una labor que hicimos de empoderamiento de la comunidad en torno a su territorio. Estoy ahora en la parroquia María Madre de la Iglesia, llevo 7 años localizados en El Guayao. Es un barrio de estrato 1 y 2 y cuando llegué me confronté con una realidad muy fuerte que era el premodernismo, es decir, me encontré como con un gueto incrustado, digamos así, en la ciudad industrial de Colombia. Me llamó mucho la atención que los jóvenes a la edad de 14, 15 años, muchos de ellos eran sacados de estudiar y eran puestos a trabajar, o por ejemplo el tema académico no contaba, entonces era solamente terminar un bachillerato para que después trabaje, pero se les negaba a los jóvenes la posibilidad de soñar en grande, de soñar con una carrera, de soñar con la universidad. A partir de allí entonces montamos 3 proyectos. El primero fue fortalecer una realidad que ya existía, que se llama Maranatá, que estaba fuera de la parroquia. Lo que hicimos fue acogerla, fortalecerla y repotencializarla. Con los adolescentes y jóvenes que salían de la confirmación, montamos una realidad que se llama Tercera Orden. Entonces la Tercera Orden es una espiritualidad basada en la imagen de San Francisco de Asís. Entonces a partir de esa imagen de Francisco de Asís, entonces tenemos 4 pilares, que es lo ecológico, lo fraterno, la parte espiritual y la parte social. Llegó papá y mamá con un joven de unos 15, 16 años con problemas de consumo y bajo promedio académico, y a partir de ese joven montamos otro proyecto que se llama La Forja. En la actualidad son más de 50 jóvenes que están en la casa cural. Todos los días vienen después del estudio, almuerzan aquí, les ofrecemos plan complementario de estudio, entonces tienen clases de inglés, matemática, fotografía y video, música, baile, iniciación artística,
y tenemos dos pilares con ellos, que son la formación en valores y una terapia psicoespiritual que la llamamos sanación interior. Ya, de estos tres grupos tenemos 65 y de los cuales de esos 25 a 25 les pagamos la universidad, es decir, los tenemos becados. Vale la pena pues resaltar que ninguna institución educativa, ni gubernamental ni privada, nos patrocina la educación, sino que digámoslo así, a punto de sacar la ponchera y amigos y gente de buena voluntad o particulares, aunque como sostenemos. El padre Juan es el héroe de mi barrio porque desde que llegó al Guayabo ha apostado por la juventud, nos ha apoyado a los jóvenes a pesar de nuestras situaciones y nos ha motivado a seguir adelante, a cumplir nuestros sueños y a seguir a Jesús. Padre Juan Carlos es el héroe de mi barrio porque más allá de que sea un sacerdote, él ve las cosas muy humanas y hace sentir esa humanidad que a muchos nos falta y que le falta muchísimo al mundo y que nos hace sentir ese amor. Padre Juan Carlos es el héroe de mi barrio porque cree en quien nadie cree, porque impulsa a los jóvenes a ser mejores cada día y le da oportunidades de vida que jamás pensaron en tener. El Padre Juan es el héroe de mi barrio porque se atreve a soñar con los jóvenes y ayudarlos a salir adelante. Llegó aquí hace 7 años, lo transformó todo. Transformó la comunidad, transformó a cada una de las personas del barrio y sobre todo mi vida. Me devolvió los sueños. Padre Juan Carlos es el héroe de mi barrio porque es una persona abierta, porque piensa en transformar la comunidad, porque piensa siempre en los demás, porque su casa es una casa de puertas abiertas, que tiene un corazón grande. La Tercera Orden es una fraternidad juvenil inspirada por el Padre Juan y lo vemos como héroe porque le apuesta a la diferencia y le apuesta a los jóvenes. Padre Juan es el héroe de mi barrio porque busca aliados que le brinden recursos para financiar las universidades de algunos jóvenes y así cambia el imaginario de que los sueños no se pueden cumplir. El propósito de todas las acciones que hago es esencialmente, yo lo podría llamar así, evangelio. Evangelio en un sentido amplio, que es en el sentido de la propuesta de Jesús, que es ser humano y humanizar a los demás. Por eso el arte, la espiritualidad, el servicio hacia los demás implica eso, es humanizar. La espiritualidad es para eso, no es para elevarnos para el cielo, sino para hacernos sentir humanos y comprometernos con el otro. Universidad Pontificia Bolivariana. Formación integral para la transformación social y humana. El nuevo edificio de laboratorios Monseñor Félix Henao Botero y el complejo de ingenierías son algunas de las obras de infraestructura de la UPB para el conocimiento, la innovación y la transformación. Es importante para la Universidad Pontificia Bolivariana, para su programa en Rojo y Negro y para el canal Televid poder resaltar todas esas historias heroicas de esas personas detrás de las cuales han dejado sacar lo bueno que hay en ellas. Es decir, eso que todos deberíamos aprender en estos espacios en los que nos movemos, en estos contextos en los que casi siempre uno dice a los seres humanos se nos sale lo peor que llevamos dentro. En estas personas siempre se les sale lo mejor que llevan dentro y que son dignos de ser contados. En el segmento anterior tuvimos la oportunidad de compartir un poco con el ganador de la categoría aficionados. Ahora nos encontramos con María Alejandra Cardona, la ganadora del segundo puesto en la categoría estudiantes. Cuando uno piensa en que María Alejandra como estudiante quiere empezar a armar toda una historia audiovisual y sobre todo buscar una historia digna de ser contada, sí, para un programa de televisión, ¿cómo se te viene a la mente el que esta historia en particular de las guerreras que presenciaremos al final de este ciclo, tengamos que decir, hombre, es una historia de heroísmo? ¿Cómo llegas a ello? Bueno, las guerreras llegaron a mí a través de una amiga que trabajaba con ellas son todas pues mujeres extrabajadoras sexuales. Y pues ellas a través del arte narran como todas esas experiencias que vivieron en la calle durante tantos años, que trabajaron ahí, muchas historias de violencia, muchas historias de discriminación. Sí.
Entonces como que consiguieron la forma de, a través del arte, narrarle todo eso a la gente para acercarlos un poco más a esa vida callejera que muchas veces la gente no ve, o esas personas que están en la calle que muchas veces la gente pues no las mira muy bien, que digamos. Entonces ellas consiguen mostrar toda esa realidad a través del performance que ellas realizan y contar su vida. Entonces creo que es una historia muy heroica, y sobre todo porque ellas narran sus vivencias personales, o sea, como que se ponen ahí toda su alma, por así decirlo, y le muestran todo eso a la gente, que es muy duro, porque ellas realmente tienen que recordar todo eso, pero también es un proceso de sanación muy bonito, a través, pues, que ellas consiguen hacer a través del performance. Si hay algo que cuando en términos de realizadores se trata, uno pensaría, claro, es que toda esa producción y demás va meritando una cantidad de procesos. De esos procesos, si uno pensaría, ¿cuál es el reto principal que a ustedes les queda para que el día de mañana, cuando ya egreses, eres un estudiante de 9º semestre, ya a punto, ya en medio laboral y demás, esos retos que usted podría decirle a quien se está formando en lo audiovisual, en el periodismo y demás, para que ser capaz de captar esas historias a veces que están en todas partes, pero necesitamos tener cierta agudeza para saberlas transmitir? Bueno, en cuanto a eso, yo creo que hay que estar muy despierto, caminar mucho la ciudad, vivir la ciudad, como que ahí es donde ahí es donde está ocurriendo todo, ir al centro, ir a los sitios que mucha gente como que ya le da un poquito como de tedio, no sé por qué, pero ahí están las historias y está como la cotidianidad sobre todo de esta ciudad. Entonces me parece súper importante nunca abandonar esos sitios, siempre estar yendo. Creo que uno siempre está aprendiendo en esos espacios, está creciendo. Y en cuanto a la producción como tal, siempre tener muchos plan A, plan B, plan C, porque nunca todo sale como uno piensa, uno tiene todo como súper ya cuadrado y no, al final nunca nada termina, o sea, no sale como uno lo piensa, entonces tienes que tener un montón de planes y ojalá tener tiempo, como que realmente ser constante. Yo creo que a todos nos cuesta, entonces intentar como tener unos horarios, ese tipo de cosas, porque es complicado, y saber hablarle a la gente de quien uno quiere extraer esas historias. Pues por ejemplo en este caso con esas chicas no fue tan sencillo, algunas de ellas pues tenían como esa cosita, sobre todo porque eso, tienen que plasmar su vida o mostrarse en televisión. Entonces creo que es importante saber abordar a las personas y tener un discurso creíble de lo que se está diciendo. Cuando usted habla de todo el proceso audiovisual, usted decía algo muy importante, o sea, una cosa es toda la historia que se construye y otra cosa es la historia que se edita y que al final se emite. ¿Qué fue para ustedes como equipo de producción, como seres humanos, de pronto un hecho gratificante de lo que pueden extraer de estas heroínas capaces, de estas guerreras capaces de mostrar, es decir, historias con rostro y lo que ustedes mismos se pudieron demostrar al hacer un producto como este? De ellas, pues yo extraigo sobre todo la resiliencia que ellas manejan, es increíble, muchas de verdad tienen unas historias de vida muy, muy complicadas y es increíble ver cómo alguien consigue transformar eso. A veces en lo cotidiano, quizás sin darnos cuenta, aquello donde hay más humanidad terminamos deshumanizándolo. Y entonces historias como las guerreras que presenciaremos a continuación pueden ser una buena llamada de atención para caminar la ciudad, como María Alejandra nos lo ha dicho, para recorrerla, para aprender a ver en todas las historias rostros, personificaciones y sobre todo la capacidad, esa que tanto nos falta, de ponernos en los zapatos del otro. Las guerreras, una producción a través de la cual esta historia, esta crónica, nos tiene que ayudar a entender que indiscutiblemente lo más importante es ser capaz de mostrar lo bueno que llevamos, no importando el pasado. Mil gracias, María Alejandra, por darnos esta oportunidad y sobre todo conociendo esta crónica y esta historia audiovisual, que sea también una oportunidad para que quienes están en su proceso de formación puedan ver en productos como este toda una oportunidad de crecimiento para su carrera profesional. Las guerreras, la historia con la que quedamos en este momento.
Hay un fragmento que dice: mi carrera va a terminar, mis arrugas se ven, entraron en mi vida sin avisar y tienen justificación. Años de trasnocho, de desgastar mi piel, de casar y ser casada. No tengo empresa que me respalde ni dónde cobrar una pensión. Solo mi cara refleja que me debo jubilar. Mi profesión es efímera, que tarde lo descubrí. Amé más el dinero y este no me correspondió. Como llegó se fue. Me dejó con las manos vacías, sin esperanza y sin ilusión. Hermosa mujer, si te identificas con mi sentir, un consejo yo te doy. No caigas en esta telaraña, pues de ella fácil no saldrás. Te puedes reivindicar. No entregues tu vida al mejor postor. Estudia, trabaja, ama con el corazón. Yo pensaba miles de cosas, me venían cosas en la cabeza. Yo, qué bueno que llegara un hombre con plata. Pues uno siempre piensa eso. Yo pensé, ay, qué bueno que llegara un hombre con plata, me sacara de esta vida, me pusiera a estudiar. Ay, qué rico, que yo agradecería todo eso. O que me hartara un empleo, pero es que en realidad yo no soy muy preparada. Estaba por los lados del Museo de Antioquia. Entonces me llamó una compañera y me dijo que si quería entrar al Museo de Antioquia, que estaban haciendo como unas encuestas. Me llaman a mí y me dicen, queremos hacer una obra con las mujeres trabajadoras sexuales. Necesitamos que usted identifique si tiene identificadas personas que sean con habilidades en el teatro. Yo le dije, más o menos tengo algo. Pero yo no sabía que era casting. Yo, casting, ¿qué es casting? No, también ni ve que allá nos damos cuenta que es casting, yo tampoco sé qué es eso. Dijeron que qué me gustaba hacer, que si yo sabía cantar, que me gustaba hacer. Yo diría, a mí me gusta hablar, me gusta dialogar, me gusta leer, me gusta pensar. Yo soñaba algún día desde una obra o de un libro o desde algo, yo poder presentar algo de mi vida personal, que me han ocurrido tantas cosas. Dijo, bueno, en las que quedaron presenten qué es lo que quieren contar y desde su vida personal, algo que les haya ocurrido. Bueno, entonces yo dije, bueno, a mí me pasó esto con un compañero que tuve, me violentaba, me pegaba y a los 8 días me estaba mandando chocolates y rosas. Conocí muchos hombres en mi vida, algunos con mucho amor, otros con mucha violencia, porque eso es lo que le pasa a uno en la calle. A nosotros nos tienen por un mal concepto, que porque trabajamos por allí, pero nadie sabe las necesidades que nosotros tenemos, unas por placer, otras por necesidad y otras por muchas cosas. Entonces esos maltratos que van y vienen en los espacios públicos con la policía, en la vida familiar, todo eso quedó plasmado en 8 partes y se formó como una colchita, ¿cierto? La corporación la formamos 8 guerreras que se llaman Gloria Zapata, Carolina, Joana, Luzmeri, María, Adela y yo. Con la esposa, porque se volvió evangélica. Yo no soy santa, pero tampoco me siento la peor. Entonces, me siento arreglada.
no me visibilizaba pues en teatro, ni como escritora. Esto es un regalo de vida, un regalo de Dios para mí y todos los seres humanos maravillosos que me he encontrado en este recorrido. Todo lo que le ha aportado en la liberación de sanar y en la construcción que estoy haciendo ahora como mujer, como líder social, para visibilizar las violencias y las afectaciones de todas las que hemos ejercido el trabajo sexual. Y puede que ellos digan, pues yo no puedo cambiar el mundo, pero igualmente le dejamos esa reflexión a cada institución donde vamos, de toda esta juventud que vea toda esta violencia, diga, nosotros desde el estudio y la educación podemos cambiar también esto, les deja mucha reflexión. Mujeres guerreras que no soportamos ninguna opresión, sigamos cantando, vamos transformando culturas machistas, cantemos, ya basta, cantemos mujeres, la revolución, viva las queremos, ni una vuelta más, viva las queremos. Uno podría quedarse pensando en que en nuestro país, sí, no, 8 millones de víctimas y dentro de esos probablemente sin contar todos los niños y adolescentes que no entran en cifras y demás, uno casi siempre piensa en las víctimas, pero casi nunca piensa en las personas que hacen posible que en aquellos barrios donde hay más violencia, uno termine diciendo hay que resignificar la vida. Es allí donde entra precisamente Daniela Duque Rincón, la realizadora a nivel de estudiantes que ha ganado el primer premio en concurso en categoría estudiantes con su historia del barro al barrio. Una historia de un personaje bien particular, de Guillermo Villegas. ¿Cómo llega uno a la historia, o cómo llegan ustedes en particular, Daniela, a la historia de don Guillermo, sobre todo cuando uno piensa, pero es que ya don Guillermo hace cerca de 2 años falleció y demás? Entonces, ¿cómo empieza a contarse esa historia desde la obra que él ha dejado? Compártenos un poco. Bueno, es bien casual como llegamos a Guillermo, y llegamos allí por el libro de Medellín es así, de Ricardo Aricapa, y él escribió una crónica sobre Taller Arte, que empezó en los 90. Entonces, pues tuve un acercamiento a esa crónica en segundo semestre, creo, y coincidencialmente este semestre llega una amiga y me dice, Dani, encontré el personaje de esa crónica. Y fuimos y fue algo pues hermoso encontrarse con una casa que ha estado tantos años abierta, que sigue abierta, y que lo que ha hecho es un proceso muy bonito con la comunidad de transformar sus dolores, sus pesares en un contexto de violencia, y también su amor, su exploración, y convertir todo eso en una escultura en el barro. Cuando uno se acerca a una historia como esta, una historia de un personaje reconocido, por eso vamos a ver luego en tu historia audiovisual varias imágenes de archivo de nuestros canales locales, Telemedellín, Teleantioquia y demás. Entonces, ahí eso se va convirtiendo también como en todo un reto en términos de producción, para que la narrativa vaya teniendo un hilo conductor. ¿Cómo se acercaron ustedes a esa narrativa para esta historia en particular que han contado? Bueno, pues la verdad fue bien complejo porque es tanto lo que hay que contar que de hecho lo que mostramos ahí se queda corto. De verdad que es un proyecto muy bonito que se ha mantenido muchos años, y bueno, pues primero pensábamos en algo muy grande, de hecho se nos quedaron varias entrevistas por fuera, pero lo que queríamos mostrar fue ese sueño de Guillermo que nace cuando era niño, y que se queda en él como una semilla que va creciendo y que va germinando y que logra crecer en el Picacho, que es donde es el taller de Guillermo, y mostrar cómo al final esa semilla que él sembró
esa raíz que empezó a crecer, se convirtió en un árbol que es mantenido por la comunidad, porque él entregó ese taller a la comunidad y fue su mayor obra de arte, porque él escribía, él pintaba, esculpía, y todos lo dicen, la mayor obra de Guillermo fue taller arte, y queríamos mostrar como esa evolución, cómo empezó, qué dejó en las personas, en el barrio, y ahora qué es lo que queda. Llegan ustedes a Taller Arte y en este momento, 2 años después de la partida de Guillermo Villegas, de Guillo, como la comunidad lo conoce por su nombre, uno pensaría qué hay, es decir, cómo se ha personado la comunidad de Taller Arte. ¿Sienten ustedes que sí se han apropiado del espacio, que lo han visto y que lo han convertido en una oportunidad también para ir creciendo en términos de memoria histórica y demás? Sí, absolutamente. Guillermo en su enseñanza lo que hacía era darles a los chicos o a las personas que iban al taller, darles como tareas. Entonces eso hacía que ellos se apropiasen del taller. Y lo hacen. De hecho, quienes mantienen el taller son personas que fueron cuando tenían 6 años, 7 años, que la mamá o la abuela los llevaba. Entonces, esas personas son las que mantienen vivo Taller Arte. Son voluntarios que no reciben ningún pago, que se mantienen con las uñas, en muchos casos. Y para el crecimiento de la comunidad sigue siendo muy importante ese taller. Y más que ellos sentarse a modelar con el barro, también se modelan su pensamiento crítico frente a la sociedad, porque el taller tiene una posición política clara. Y más que ir allá a extensionarse y expresar lo que sienten, también es pensarse el país. Y digamos, en estos momentos en los que estamos, que hay que ser críticos con lo que está pasando actualmente. Me parece que el taller hace un papel muy importante en esta comunidad y que se refleja en las esculturas y en el discurso que tienen. Y en la postura ya de un estudiante que se está formando, que seguramente no es lo mismo lo que uno ve en un aula de clase a lo que tiene que enfrentar en la vida real, esta producción, ¿qué retos les plantea a ustedes como estudiantes ya próximos a egresar? Estás en 8º semestre, ya empieza todo un proceso. Y en el momento en el que se egresa, ¿qué sientes que efectivamente esta producción, es decir, en qué les va a ir ayudando, qué les va a ayudar a crecer como profesionales de la comunicación? Bueno, creo que lo primero en asuntos técnicos, claramente el sonido puede ser a veces una falencia, entonces intentamos cuidarlo mucho, pero lo más importante es conocer a lo que uno se está acercando y pensarse cómo esta historia merece ser contada. Entonces, me parece que ahí ya es dejar un poquito la academia, pero también hacer esa combinación entre lo que he aprendido, lo que pienso y lo que estoy aprendiendo del otro que tengo enfrente y a lo que me estoy acercando. Cuando se está en un aula de clase, uno como estudiante responde para una nota, responde para un docente en particular, para una asignatura. ¿Cuántas historias no se contarán? Es decir, ¿cuántas cosas no habrán llegado a su vida a lo largo de todos estos 8 semestres de carrera? Pero uno pensaría también, ¿qué decirle a todos estos estudiantes que se están formando en nuestra ciudad y en nuestro país como comunicadores? No solo en términos periodísticos, sino también desde la investigación, como contadores de historia. Es decir, ¿qué mensaje les podría dar usted para poderles decir, Daniel, efectivamente, esta carrera que amamos, la carrera de los medios, hacia dónde siente usted que va la comunicación social en nuestro país y qué retos podría plantearse sobre eso? Bueno, pues me parece complicado un poquito responder a esa pregunta porque no soy todavía una profesional. Hagámosla por partes. Usted es un estudiante que ha presentado infinidad de trabajos en su aula de clase. En esos trabajos usted ha tenido en cuenta una producción con unos recursos propios de la universidad, pero para presentarse a un concurso ya usted tiene que enfrentarse al medio en el día a día. En ese enfrentamiento al medio en el día a día, con cámaras, luces, equipo, donde se hace es en trabajo de equipo,
¿cuál siente usted que está el principal reto para quien quiere egresar y enfrentarse al medio audiovisual? Bueno, efectivamente el asunto de los equipos, por lo que tiene que ver con temas económicos, Sí. es de difícil acceso. Pero me parece que el mayor reto realmente es como tener una sensibilidad frente a la vida, ¿cierto? Y saber cómo poner a conversar, ¿cierto? Lo que uno ve, lo que uno siente, también tener en cuenta lo que están pensando las demás personas, ¿cierto? Y saber que lo que importa no es tanto lo que uno quiere mostrar y tanto imponer su mirada, sino que hay que saber escuchar mucho, ¿cierto? Entonces es ese diálogo de saberes técnicos, si bien ya uno tiene unos equipos, ¿cierto? Técnicos, lo que pienso, pero sabiendo esta carrera que es social, netamente social, se supone que estamos al servicio de toda una ciudad, de un país incluso. Entonces, es como mostramos esa realidad, ¿cierto? No importa tanto lo que queramos decir, sino mostrar lo que la gente quiere decir. Si quedamos entonces un poco antojados con los relatos que desde Daniel hemos conocido sobre esta historia del barro al barrio, que sea precisamente la historia la que nos cuente por sí misma aquella crónica, aquel momento en el que en el barrio Picacho, 12 de octubre, allí donde probablemente no lleguen muchos programas de gobierno, llegó un ser humano capaz de permear y moldear la vida de otras personas. A Daniela, mil gracias por permitirnos a través de esta conversación poder llegar a la historia que presenciaremos a continuación. Yo soy de un pueblo en donde no existía academia ni escuelas de arte y quise estudiarlo desde muy niño y cuando por fin fundaron la primera no fui aceptado porque era para adultos, no era para niños. Además porque mi clase social no me permitía acceder a eso. Entonces yo determiné que algún día fundaría yo algo. En 1992, con 1 millón menos de habitantes, hubo 4.200 homicidios en un solo año. O sea, 5 veces más de lo que hay hoy en un año. Y la ciudad tenía 1 millón menos de habitantes. Pues con ese dato creo que es suficiente para decir qué era esto. Pues en los barrios, pues obviamente esa violencia era cotidiana, los pelados vivían en ese cuento. Una ciudad salía de madre, pues. Y en ese contexto es que aparece Guillermo, y el proyecto de él era muy simple. Vea, vamos a coger los muchachos más malos que haya por aquí, los juntamos y los ponemos a trabajar con arcilla y los ponemos a pensar en otra cosa. Le quitamos cosas de la cabeza, los ponemos. Es más, no es ni siquiera para que hagan, sino para que encuentren en un espacio distinto a la esquina del barrio donde los pueden matar. En 1980 llega Guillermo Villegas a Medellín. Después de ires y venires, este hombre que nació en 1940 en Ibagué y que de niño soñaba con estudiar artes, materializó su idea de construir un espacio de arte para todos en la ciudad. Fue Taller Arte, un lugar de encuentro que en sus primeros 10 años deambuló con Guillermo, hasta que pudo concretarse a inicios de los años 90 en el Liceo Progresar del barrio 12 de octubre de la Comuna 6. Inició con muchos de los chicos que hacían parte de las bandas armadas, ¿sí? De las milicias específicamente, y con ellos empezó haciendo escultura. Traíamos de una banda y de la otra banda, pues entre ellos se mataban, entonces ellos uno los ponían en una esquina y el otro en el otro, y entonces iban volviendo amigos porque vea, el de acá le dibujaba la cara a este y el de este le hacía al otro en arcilla. Guillermo, que llega al barrio en medio de una balacera, se suma con Ernesto Charri Montealegre, quien asumió el reto de dirigir un colegio en medio de un contexto de violencia, para trabajar por la reconciliación en el barrio. Los proyectos que emprendieron estos dos hombres con metodologías de enseñanza y trabajo comunitario alternativo tuvieron tanta acogida que conquistaron la confianza del barrio y estuvieron al frente de la mediación de paz entre bandas y milicianos del sector en 1994. El proyecto era muy importante y se veía resultados. Yo llegué ahí, había 8 muchachos trabajando ayer y empiezo yo a ver esas figuras, y una cosa del sexo y la muerte mezcladas,
de una manera abigarrada. Y entonces lo primero que le pregunto yo a los estudiantes, ¿por qué hacen esto? Usted les dice que hagan esto, ¿no? Yo les digo, hagan lo que se les venga en la cabeza. Eso sí, pueden matar, pero con barro. Pueden asesinar y degollar al que le quieran, pero con barro. Esa era la filosofía de él. No quitarle la agresividad porque la tenían, sino transformársela en barro. Las horas del taller dicen por el barro. Entonces hablan de esa violencia que se vivió en esa época. Hay diablos, hay gritos, hay muertes, hay torturas, pero también hablan de la esperanza, ¿cierto? La esperanza por ver un barrio distinto, con dignidad, con más humanidad. Taller Arte fue refugio para niños, niñas, jóvenes, madres, obreros, milicianos, abuelas. Y Guillo, como lo llaman de cariño, fue el padre que muchos no tuvieron. La palabra precisa, la mirada inquietante, el abrazo que reconcilia, el lugar para llenar los vacíos que deja la guerra, y la arcilla para exorcizar sus tristezas y soñar otros mundos lejanos a su realidad. Generaciones de personas, de niños, de jóvenes se han criado aquí. Guillo fue el papá de muchos y de muchas. Guillo en mí dejó muchas cosas. Digamos que un profundo amor por esto, porque otros seres me alimenten, me cuestionen, un profundo amor por el pensamiento crítico. Digamos que él es un ser, pues para mí es muy importante. Y para nosotros, para esta barriada, para este territorio. Quienes conocieron a Guillo lo recuerdan como un Quijote, un hombre soñador, un poeta, intenso en sus ideas, disciplinado, un hombre que hasta el final no dejó de preguntarse por la identidad, las problemáticas colombianas, era un apasionado por el conocimiento, las letras y el poder de la palabra. Taller Arte es esa posibilidad de que el arte esté más cerca a mi casa, más cerca a las comunidades excluidas. Aquí en la parte alta de la Comuna 6 no hay una casa de la cultura, no hay espacios para el arte. Todo el mundo sabe que hay un lugar en la zona donde los niños pueden ir libremente, sin costo, y salen con esculturas por todo el barrio. El taller para el barrio yo creo que es un oasis, que es la posibilidad de oxigenarse, de ver otras cosas, de pensarse uno mismo, de poder también dejar una huella en el tiempo. El taller siempre ha funcionado con pocos recursos. Cuentan que Guillo llegó hasta vender su carro para costear algunos gastos. A pesar de las limitaciones, Taller Arte se mantuvo gracias al apoyo que recibió Guillermo de su hija, Tania Villegas, quien gestionó y abanderó los procesos del taller hasta 2009, año en que fallece, y Guillo, ante la fragilidad de la vida, comprende que es el momento de entregar su mayor obra, Taller Arte a la comunidad. La muerte de Guillo fue hace 2 años apenas. Lo que hemos hecho es que el taller siga abierto, que siga con vida, que la gente sepa que el taller, a pesar de que Guillo no está, se mantiene. Realmente mi deseo a futuro es que pueda continuar, que se mantenga, que digamos conserve la esencia como de la historia que tiene, de las personas que han pasado por ahí, de mi papá. Actualmente, Camila, Juan, Esteban, Maribel, Tania, Alexis, Cristian y Edwin son los que permiten que este espacio siga abriendo sus puertas todos los días a los niños y jóvenes del barrio. Lo dijo un jefe de bandas, le dijo: es que este taller ya no es de Guillo, este taller es nuestro. Y ese es el gran logro mío, lo nuestro, que han dicho ellos, este taller es nuestro. Universidad Pontificia Bolivariana. Formación integral para la transformación social y humana. El nuevo edificio de laboratorios Monseñor Félix Henao Botero y el complejo de ingenierías son algunas de las obras de infraestructura de la UPB para el conocimiento, la innovación y la transformación. Hemos conocido las historias de barrio. Nos hemos acercado a través de un recorrido por todos aquellos personajes capaces de transformar vidas, desde la historia contada por un aficionado o la historia contada por nuestros estudiantes.
Detrás de esas historias hay rostros. Está el rostro del padre Juan Carlos, está el rostro de estas mujeres guerreras del centro de nuestra ciudad, está el rostro de Guillo o Guillermo Villegas, pero también está la capacidad, la puesta en escena de unos profesionales que le apostaron, incluso a veces empíricamente, a contar una historia. Porque creámoslo o no, dentro de cada uno de nosotros siempre habrá algo de heroico cada vez que nos enfrentemos a la vida con una actitud. Tal vez no es asunto de qué tan exitosos seamos, sino qué tan felices alcancemos a llegar a ser. Eso que les hemos propuesto en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana Pensando el País y la Ciudad, a través de nuestro concurso Héroes de Barrio, y sobre todo en la categoría que nos ocupó en este espacio de opinión, aficionados y estudiantes. Mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares y recuerden que en el rostro que ustedes menos se imaginen hay un ser humano cuya historia puede ser digna de ser contada. Y los invitamos a que se queden con toda la programación de nuestro canal Televideo.